Hola a todos, muy bienvenidos a la segunda parte de la clase número 24 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la primera parte de esta clase ya estudiamos el teorema del acotamiento o del sándwich. También estudiamos el teorema de sustitución. En la clase de hoy revisaremos un límite notable, que es un límite trigonométrico, y que nos ayudará a enfrentar formas indeterminadas del tipo 0 partido en 0 cuando hayan funciones trigonométricas involucradas. Pasemos de inmediato a revisar este límite notable. El límite notable que mencionaba anteriormente es el límite de la función seno de x dividido en x cuando x tiende a 0. Esta es una forma 0 partido en 0, una forma indeterminada. Observa que si x tiende a 0, el seno de x tiende a 0 al igual que el denominador. Sin embargo, cuando examinamos la vez anterior una tabla de valores para esta función, vimos que al parecer esta función sí tiene límite cerca del 0. Veamos. Recordemos aquella tabla. Para x igual a más o menos 0,3, la imagen, según la función seno de x dividido en x, es 0,985 y otros decimales. Para x igual a más o menos 0,2, vemos que estamos un poquito más cerca del valor 1. Ahora la imagen es 0,993. Para x igual a más o menos 0,1, la imagen es 0,998. Y así, en la medida que nos seguimos acercando a 0, fíjate que este último valor es aún más cercano a 0 que los anteriores, vemos que la imagen es aún más cercana a 1. Esto nos lleva a pensar que la función seno de x partido en x efectivamente tiene límite en 0 y que al parecer el límite en 0 es 1. Misma idea obtenemos si observamos la gráfica de la función. Observando la gráfica podemos apreciar, por supuesto, que no está definida en el 0, pero sí para los valores que están en una vecindad perforada del 0, podemos observar que sus imágenes están cercanas a 1. La pregunta es, ¿será nuestra intuición efectivamente cierta? Es decir, ¿cómo podemos probar que este límite efectivamente existe y es 1? La respuesta está en el teorema del sándwich o del acotamiento. Utilizaremos este teorema para demostrar que esta forma indeterminada efectivamente tiene límite y que su límite es 1. Antes de utilizar el teorema del sándwich para demostrar que el límite de seno de x partido en x cuando x tiende a 0 existe y es 1, debemos hacer algunas consideraciones geométricas. Partiremos considerando una porción de la circunferencia unitaria, la que está en el primer cuadrante, y un ángulo θ positivo, mayor que 0, un ángulo del primer cuadrante. Ese ángulo θ subtiende un arco de circunferencia, este arco que podemos ver aquí. Consideraremos también el triángulo OQP, que es un triángulo rectángulo en Q y tiene hipotenusa 1. De modo que sus catetos, acudiendo aquí a las razones trigonométricas, están dados por coseno del ángulo θ, el cateto adyacente al ángulo, y seno del ángulo θ, que es el cateto opuesto al ángulo. También consideraremos el triángulo OAT, que es un triángulo más grande, es decir, encierra mayor área. ¿Cuál es la particularidad de este triángulo? Tiene un cateto, el cateto es un triángulo rectángulo en A, y uno de los subcatetos, el adyacente al ángulo θ, corresponde a un radio de la circunferencia, es decir, este cateto mide 1. De modo que el cateto opuesto, que corresponde al segmento AT, se puede obtener como la tangente del ángulo θ. Si acudimos a las razones trigonométricas, la tangente de θ es la tangente de este ángulo, ¿verdad? Es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, que en este caso mide 1. ¿Por qué nos interesan estas figuras geométricas que acabamos de describir? Porque queremos comparar sus áreas. Compararemos el área del triángulo OQP con el área del sector circular de ángulo θ y con también el área del triángulo OAT. Como el área del triángulo que está inscrito en la circunferencia es menor que el área del sector circular y a su vez el área del sector circular es menor que el área del triángulo OAT, podremos generar a través de la relación entre el área de estas figuras una desigualdad que nos permita utilizar el teorema del sándwich. Entonces comencemos por medir el área del triángulo inscrito en la circunferencia unitaria.
es decir, este triángulo de vértices O, Q y P. El área de este triángulo, que vamos a llamar A1, está dada por la medida de la base del triángulo, que como hemos visto es coseno de teta, por la altura del triángulo, dado que es un triángulo rectángulo y que está inscrito en la circunferencia unitaria, vemos que la altura de ese triángulo corresponde a seno de teta. Y base por altura dividido en 2 nos da el área de la región A1, el área encerrada por el triángulo inscrito en la circunferencia unitaria. Midamos ahora el área del sector circular que tiene ángulo interior o ángulo del centro de la circunferencia, digo, teta, y que corresponde a este arco de circunferencia, ¿no es cierto?, al arco AP. ¿Cómo medir el área de un sector circular? Veámoslo en general primero. Digamos que tenemos una circunferencia de centro, digamos, O y radio R. Y queremos medir el área de un sector circular que tiene ángulo del centro teta. Es decir, quisiéramos medir el área de este sector circular, ¿no? Llamémosle al área de esa región, digamos A. Si hacemos una pequeña regla de 3, vemos que el área de ese sector circular es al ángulo teta que le corresponde, como el área del círculo completo, el área de todo el círculo, ¿verdad?, que está dado por pi por r al cuadrado, es al ángulo del centro que le corresponde a el círculo completo. Y al círculo completo le corresponde un ángulo completo que mide entonces 2pi. Por lo tanto, simplificando, podemos ver que el área del sector circular, en general, está dado por el radio de la circunferencia al cuadrado dividido en 2 por el ángulo teta. Si la circunferencia es unitaria, como en el caso nuestro, si r es 1, entonces el área del sector circular será simplemente el ángulo dividido en 2, el ángulo del centro que le corresponde. De modo que para calcular el área del sector circular en nuestro círculo, en nuestro sector circular, vemos que el área de esta región, que vamos a llamar A2, está dada por el ángulo que corresponde al sector circular, que es teta, dividido en 2. Ahora, vamos a medir el área del triángulo OAT, el área de este triángulo. ¿Qué necesitamos? Como se trata de un triángulo rectángulo, al área de esta región la vamos a llamar A3. Necesitamos la medida de la base, que es 1, dado que este cateto del triángulo es un radio de la circunferencia, y como hemos visto antes, la altura del triángulo está dada por tangente de teta. 1 por tangente de teta. Y dividimos en 2 para obtener el área del triángulo. En términos de senos y cosenos, también podríamos decir que el área del triángulo OAT está dada por seno de teta dividido en 2 veces coseno de teta, dado que la tangente, ¿cierto?, es la razón entre seno de teta y coseno de teta. Por la construcción, sabemos que hay una relación entre estas áreas. Podemos asegurar, por cómo están construidas las figuras, que el área del triángulo inscrito es menor que el área del sector circular, que hemos llamado A2, y a su vez el área del sector circular es menor que el área del triángulo OAT. Ahora, reescribamos esta relación, estas desigualdades, en términos de qué es cada una de las áreas, como las hemos obtenido antes. Vamos a decir que esto es correspondiente a lo siguiente. El área A1, que está dada por coseno de teta por seno de teta dividido en 2. Y el área A1 hemos dicho que es menor que el área A2, que es el área del sector circular y que está dada por el ángulo teta dividido en 2. Menor entonces que teta medios. Y a su vez el área del sector circular es menor que el área A3, que corresponde al área del triángulo OAT, es decir, seno de teta
escribamos seno de teta dividido en 2 coseno de teta. Y esto es válido para teta, como hemos visto en la figura, mayor que 0. Ahora, en esta desigualdad podemos simplificar un poquito si multiplicamos por 2 dividido en seno de teta. Observa que como teta es un ángulo del primer cuadrante, es positivo, seno de teta también es positivo. O sea, esto que estamos multiplicando aquí es positivo. Y por lo tanto el sentido de las desigualdades se mantendrá al multiplicar. Veamos qué nos queda multiplicando. En esta primera expresión, al multiplicarla por 2 dividido en seno de teta, obtendremos simplemente coseno de teta, que a su vez será menor que teta dividido en seno de teta. Y eso será menor, de nuevo simplificamos aquí, ¿no es cierto? Y nos queda 1 partido en coseno de teta. Y esto, insisto, es válido para teta positivo en el primer cuadrante, que puede ser, de hecho, bastante cercano a 0. Esta es la desigualdad que queríamos obtener, prácticamente la desigualdad que queríamos obtener. Fíjate que cada uno de los términos en ambas desigualdades son todos positivos porque teta es un ángulo del primer cuadrante. Entonces podemos considerar sus recíprocos. 1 partido en coseno de teta será ahora mayor que el seno de teta dividido en teta, y a su vez esto será mayor que el recíproco de 1 partido en coseno de teta, es decir, coseno de teta. Esta desigualdad es válida para teta mayor que 0. Recuerda que hemos considerado teta un ángulo del primer cuadrante. Ahora haremos tender teta a 0 por valores mayores que 0, es decir, haremos tender teta a 0 por la derecha en estas dos funciones. Como el coseno, cuando teta tiende a 0, tiende a 1, ambas funciones que acotan a seno de teta dividido en teta tienden a 1. Y entonces, por el teorema del sándwich, cuando teta tiende a 0 por la derecha, nuestra función seno de teta dividido en teta también tendrá límite 1, al menos por la derecha del 0. Para calcular el límite lateral izquierdo, es decir, nos vamos por la izquierda del 0 ahora, hacemos un razonamiento análogo. Pero es fácil observar esto dado que la función cuyo límite estamos calculando es una función par. Por lo tanto, su comportamiento para teta a la derecha del 0 será el mismo que para teta a la izquierda del 0. Por lo tanto, podremos probar fácilmente, vamos a decir que análogamente, podemos ver que el límite, cuando teta tiende a 0 por la izquierda, también existe y es 1. Por lo tanto, hemos probado finalmente que cuando teta tiende a 0, nuestra función seno de teta dividido en teta tiene límite y tal como estimábamos nosotros, su límite es 1. Ahora nos piden que, usando el límite notable anterior, demostremos estos otros dos límites notables. ¿Cuál es el límite notable que debemos utilizar? El que acabamos de probar, este de aquí, ¿no? Entonces, los dos siguientes límites que probaremos también son notables, es decir, tú también los puedes utilizar para demostrar o para calcular otros límites que sean, por ejemplo, formas indeterminadas que involucren funciones coseno. Aprovecharemos estos dos límites para mostrar cuál es la forma en que se utiliza el límite notable, cómo es que tú lo puedes utilizar. Comencemos entonces por calcular el primero de nuestros límites, este de aquí. Lo primero que debemos observar es que cuando x tiende a 0, el coseno tiende a 1 y por lo tanto este numerador está tendiendo a 0 al igual que el denominador. Por lo tanto se trata de una forma indeterminada 0 partido en 0. En formas indeterminadas 0 partido en 0, donde hay funciones trigonométricas involucradas, nos será de ayuda nuestro límite notable. Debemos hacer que aparezca una expresión, esta expresión, dentro de nuestro límite. ¿Cómo haremos eso? Con ayuda del álgebra y de las identidades trigonométricas. Entonces, comenzaremos por multiplicar un 1 conveniente. Ese 1 será 1 más coseno de x dividido en 1 más
coseno de x. ¿Por qué 1 más coseno de x tanto en el numerador como en el denominador? Porque queremos que aparezca nuestro límite notable. Y nuestro límite notable es en términos de la función seno. Entonces observa que al multiplicar este 1 en nuestro límite, obtendremos una expresión equivalente, donde en el numerador tendremos 1 menos coseno cuadrado de x, que corresponde al seno cuadrado de x. Esa era nuestra intención con este 1 conveniente. Ahora podemos identificar, ¿cierto?, en el numerador, gracias a las identidades trigonométricas, el cuadrado de la función seno. Y en el denominador seguimos teniendo x, factor de 1 más coseno de x. Este límite, si bien sigue siendo la misma forma indeterminada, 0 partido en 0, es un límite que podemos reescribir en términos del límite notable. Separaremos los factores. Ese seno al cuadrado de x lo escribiremos como seno de x por seno de x. Y vamos asociando términos. Entonces podemos reescribir nuestro límite como seno de x dividido en x, factor del seno de x dividido en 1 más coseno de x. Y ahora tenemos el límite de un producto, donde el primer factor es una forma 0 partido en 0, pero no es cualquier forma 0 partido en 0, corresponde a nuestro límite notable, así es que sabemos que ella tiene límite y que su límite es 1. Y el segundo factor es el límite de seno de x, que va tendiendo a 0 cuando x tiende a 0, y 1 más coseno de x en el denominador, que está tendiendo a 2 cuando x tiende a 0. Por lo tanto, ese factor también tiene límite, y entonces ya podemos separar el límite de este producto en producto de dos límites. El primer factor corresponde justamente al límite notable, por lo tanto sabemos que el límite existe y es 1, y el segundo factor tiende a 0. Observa que ahora solo el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 2, por lo tanto ese límite existe y es 0. De ese modo hemos probado que el límite de 1 menos coseno de x dividido en x es 0. Veamos ahora el segundo límite. Ahora se nos pide probar que el límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x dividido en x al cuadrado existe y es igual a 1/2. Entonces veamos, nuevamente aquí haremos uso de nuestro límite notable. El límite que debemos calcular es otra vez un límite en función de, o en términos de la función coseno. Por lo tanto, aplicaremos la misma estrategia de antes. Vamos a multiplicar un 1, que es 1 más coseno de x, dividido en 1 más coseno de x. De modo que logremos que aparezca en nuestra expresión la función seno, gracias a las identidades trigonométricas. Esto será equivalente al límite cuando x tiende a 0. En el numerador tendremos 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, que será 1 menos coseno al cuadrado de x. Y en el denominador tenemos x al cuadrado, factor de 1 más coseno de x. Ya logramos que aparezca en el numerador de nuestra expresión la función seno, más bien el cuadrado de seno. Y en el denominador tenemos x cuadrado por 1 más coseno de x. Este es el límite que debemos calcular. Y lo queremos hacer con la ayuda de nuestro límite notable, dado que el límite que tenemos ahora, o la expresión que tenemos ahora en nuestro límite, sigue siendo de la forma 0 partido en 0, sigue siendo una forma indeterminada. Pero al igual que antes podemos agrupar los términos de manera conveniente, de modo que aparezca aquí nuestro límite notable. Seno cuadrado de x lo reescribiremos como seno de x por seno de x. Y el x cuadrado del denominador también lo podemos reescribir como x por x. Y ahora tenemos un producto de 3 factores. Te fijas que lo que acabo de escribir es equivalente a lo anterior. Lo reescribo de esta forma solo para que sea más claro que aquí apareció 2 veces, ¿cierto?, el término que está en nuestro límite notable. Así que estas formas indeterminadas 0 partido en 0 tienen límite y es 1. Y el último factor es 1 dividido en 1 más coseno de x, que también tiene límite cuando x tiende a 0, porque en ese caso el coseno está tendiendo a 1.
Entonces aquí puedes nuevamente, dado que cada uno de los factores tiene límite, los dos primeros los podemos agrupar en uno solo, en esta forma, separar el límite del producto en producto de límites. Así. Entonces en el primer límite tenemos el límite notable al cuadrado, o sea, eso tiende a 1 al cuadrado, y el segundo factor también tiene límite, es 1 dividido en 1 más coseno de x, con x tendiendo a 0. Como el coseno tiende a 1, ese límite existe y es un medio. Por lo tanto, el límite que se nos pedía calcular, el límite de 1 menos coseno de x dividido en x al cuadrado, cuando x tiende a 0, claro que tiene límite y su límite es un medio, tal como se nos pedía probar. Entonces aquí tenemos la demostración de estos dos límites notables que tú puedes utilizar de aquí en adelante de la misma manera en que hemos utilizado para demostrarlos el límite notable de seno de x partido en x con x tendiendo a 0. Veamos algunos ejemplos. En este primer ejercicio se nos pide calcular el límite cuando x tiende a 0 de seno de a por x dividido en x, donde a es una constante real distinta de 0. ¿Qué debemos utilizar aquí para el cálculo de nuestro límite? Por supuesto que nuestro límite notable. Queremos acudir a él nuevamente para calcular el límite que se nos pide acá. Entonces, fíjate que la expresión que tenemos en el límite es bastante parecida al límite notable. Lo único que molesta un poquito es esa a. Pero ya aprendimos en la clase anterior que podemos hacer un cambio de variable. En este caso, haremos el siguiente cambio de variable. Llamaremos u a por x. Muy simple. De modo que cuando x tienda a 0, nuestra variable u, que es a por x, también tenderá a 0. ¿Y cómo quedará nuestro límite en términos de la nueva variable u? Fíjate que sería conveniente, antes de sustituir, reescribir nuestro límite multiplicando un 1 conveniente. Lo reescribiremos de esta forma, como a por seno de a por x dividido en a por x. De ese modo es mucho más simple sustituir. Ahora podemos cambiar a por x por u. Fíjate que lo único que hice fue multiplicar un 1, a dividido en a. Es importante que a sea una constante distinta de 0, por supuesto. Entonces tendremos aquí, en términos de u, el límite cuando u tiende a 0 de esta constante a por el seno de a por x, que ahora se llama u, y dividido en a por x, que ahora se llama u. Aquí apareció la expresión de nuestro límite notable. Por lo tanto, si bien esta sigue siendo una forma indeterminada del tipo 0 partido en 0, ya veremos que ella sí tiene límite y podemos llevar entonces esta constante a fuera del límite y obtuvimos exactamente el límite notable que existe y es 1. Por lo tanto, el valor de nuestro límite es a por 1, es decir, a. De modo que el límite cuando x tiende a 0 de seno de a por x dividido en x es a. Fíjate que con nuestro cambio de variable, lo que logramos es simplemente esto. Concéntrate en esta expresión, la que tenemos aquí, ¿no? En este límite. Lo que logramos fue igualar este argumento de la función seno, que es a por x, que está tendiendo a 0 cuando x tiende a 0, con el denominador. Es decir, ahora el denominador tiende a 0 al mismo ritmo que el argumento de la función seno. Con eso basta, en adelante, para que tú digas que cuando te encuentras con un límite de esta forma, el límite cuando x tiende a 0 del seno de a por x dividido en x, basta que tú amplifiques este 1, a dividido en a. De ese modo, igualando, ¿verdad?, la forma en que el argumento del seno tiende a 0 con el denominador que también tiende a 0, si los dos van a 0 al mismo ritmo, tú ya me puedes decir que este límite existe y es igual a a. Veamos un segundo ejemplo. En este caso tenemos el límite cuando x tiende a del seno de x menos a dividido en x menos a. Observa que cuando x tiende a, el argumento de seno tiende a 0 y el denominador también tiende a 0.
Es decir, lo que tenemos aquí es prácticamente el límite notable, prácticamente el mismo límite. Pero para dejar más claro que efectivamente ese es el límite notable, haremos nuevamente un cambio de variable. Vamos a llamar u a x menos a. Y observamos que cuando x tienda a A, x menos a, es decir, u, tiende a 0. Por lo tanto, nuestro límite es equivalente en términos de la variable nueva, u, al límite cuando u tiende a 0 de el seno de u dividido en u, que es precisamente el notable. Por lo tanto, este límite existe y es 1. Veamos este tercer límite. Ahora debemos calcular el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de 3x dividido en x. Los límites notables que conocemos nos hablan de formas indeterminadas 0 partido en 0 en términos de la función seno o de la función coseno. Se trata de estos límites. Por lo tanto, como nosotros tenemos aquí una función tangente, lo primero que haremos es reescribir el límite en términos de la función seno o coseno. Entonces, la tangente de 3x es equivalente al seno de 3x dividido en el coseno de 3x. Para hacer uso de nuestro límite notable, de alguno de ellos, reescribiremos este cociente de la siguiente forma, como seno de 3x dividido en x por 1 partido en el coseno de 3x. Observa que ahora, en esta última expresión, casi tenemos nuestro límite notable y el segundo factor es 1 partido en coseno de 3x. Cuando x tienda a 0, el coseno de 3x tenderá a 1. Lo único que nos hace falta para poder calcular este límite es amplificar por un 1. De ese modo, en el primer factor, ya podremos hacer un cambio de variable para obtener el límite notable. De hecho, ni siquiera escribiremos el límite notable. Mira, esto es equivalente a 3 veces el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x dividido en 3x. Aquí si tú llamas u a 3x, obtendrás exactamente el notable. Y como ya estamos seguros, ¿verdad?, de que el límite, ambos factores tienen límite, separamos de inmediato el límite del producto en producto de dos límites. El primer factor tiene límite, es 3 veces el límite notable, es decir, 3 por 1, y por el límite del segundo factor que también existe y es 1. Por lo tanto, nuestro límite, el límite de la tangente de 3x dividido en x, cuando x tiende a 0, existe y es 3. Calculemos un cuarto límite. Ahora queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x más el seno de 3x dividido en el seno de 4x más seno de 5x. Nuevamente, para calcular este límite, dado que él es una forma indeterminada 0 partido en 0, puesto que cada una de estas funciones seno tenderá a 0 en 0, haremos uso de los límites notables. Aquí los vamos a dejar a la mano para recordarlos. Fíjate que todas las funciones involucradas en nuestra forma indeterminada son funciones del tipo seno de algún múltiplo de x, con x tendiendo a 0. Por lo tanto, vemos que tal vez nuestro límite notable del seno de x partido en x, cuando x nos tienda a 0, será el límite útil en este caso. Para intentar que aparezca esta expresión en nuestro límite, partiremos por multiplicar un 1 conveniente. Multiplicaremos toda la expresión por 1 dividido en x dividido en 1 dividido en x. De ese modo, nuestro límite es equivalente a el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x e iremos distribuyendo el factor que estamos multiplicando de inmediato en el numerador. Seno de 2x dividido en x entonces más seno de 3x dividido en x dividido en el seno de 4x, y aquí iremos multiplicando y distribuyendo este 1 partido en x. Así es que nos quedará seno de 4x dividido en x más seno de 5x dividido también en x.
Cada una de las expresiones que aparecieron en el numerador y en el denominador son muy parecidas al límite notable. Solo nos haría falta multiplicar algunos unos. Aquí vamos a multiplicar un 2 medios, en el siguiente límite un 3 tercios, en la siguiente expresión, en el denominador, en el primer término, un 4 cuartos y en el último término del denominador, un 5 quintos. De ese modo vemos aparecer, tanto en el numerador como en el denominador, términos que son exactamente del tipo o iguales, ¿no es cierto?, al límite notable mediante un cambio de variable. En cada uno de ellos podemos hacer, por ejemplo, en el primero, u igual 2x, de modo que u tenderá a 0 cuando x tienda a 0. En el segundo término haremos u igual 3x, que tenderá a 0 también cuando x tienda a 0. Acá en este límite podríamos hacer u igual a 4x, que tendrá a 0 cuando x tienda a 0. Y si hacemos aquí u igual 5x, u también tenderá a 0 cuando x tienda a 0. Por lo tanto, ya podemos ver que es posible reescribir nuestro límite de este cociente como el cociente de límites y a su vez, tanto en el numerador como en el denominador, podremos separar el límite de la suma en suma de límites. Por lo tanto, este límite será igual a 2, que es el valor al que tendrá el límite de esta expresión, más el límite de la segunda expresión, que está tendiendo a 3, dividido en el límite de 4 veces seno de 4x dividido en 4x, con x tendiendo a 0, este límite será igual a 4, más el límite cuando x tienda a 0 del seno de 5x dividido en 5x, que es 1, por 5. Entonces este límite será 5. De modo que el límite de nuestro cociente original es igual a 2 más 3, es decir, 5 dividido en 4 más 5, es decir, 9. El límite existe y es igual a 5 novenos. Veamos ahora el ejemplo 5. Se nos pide calcular el límite cuando x tiende a pi de seno de x dividido en x menos pi. Observa que la variable ya no tiende a 0, tiende a pi. Sin embargo, si x tiende a pi, seno de x estará tendiendo a 0. Tal como podemos apreciar en la gráfica, si nos situamos cerca de pi, ya sea por la derecha o por la izquierda, las imágenes de la función seno estarán tendiendo a 0. Por lo tanto, nuestro límite es también una forma indeterminada del tipo 0 partido en 0 y debemos reescribirla de modo que podamos utilizar nuestros límites notables. Veamos. Como hay una función seno involucrada, pensamos en el primer límite notable, solo que la variable tiende a 0 en este caso. Por lo tanto, podemos hacer un cambio de variable, vamos a llamar u, a x menos pi, que es de hecho el denominador de esta expresión. ¿Por qué x menos pi? Bueno, porque esta u va a tender a 0 cuando x tienda a pi. Y entonces al reescribir nuestro límite, podremos decir de inmediato que este límite equivale al límite cuando u tiende a 0 del seno de x. Pero x debemos despejarlo de nuestro cambio de variable, ¿no? Si u es x menos pi, u más pi será igual a x. Por lo tanto, aquí tenemos el seno de u más pi, dividido en x menos pi, que ahora hemos llamado u. Ahora, aún no obtenemos nuestro límite notable y seguimos teniendo una forma indeterminada del tipo 0 partido en 0. Pero nuevamente las identidades trigonométricas nos ayudarán en este caso. El seno de u más pi es equivalente al seno de u por el coseno de pi menos el seno de pi por el coseno de u. Y todo esto está dividido en u. Ahora, observa que el coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0. Tal como podemos apreciar nuevamente en las gráficas de ambas funciones. El coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0. Entonces, nuestro límite en realidad equivale al límite cuando
u tiende a 0 del seno de u por el coseno de pi, que es menos 1, es decir, esto es menos seno de u, dividido en u. Y como el seno de pi es 0, todo este término de aquí es 0. Este límite existe y equivale a menos el límite cuando u tiende a 0 del seno de u dividido en u, que es precisamente el límite notable. Por lo tanto, el límite de nuestra función, el límite original que se nos pedía calcular, existe y es menos 1. Veamos un sexto ejemplo. En este límite nuevamente tenemos una forma indeterminada del tipo 0 partido en 0. Si x tiende a A, seno de x tenderá a seno de A, de modo que el numerador tiende a 0 y el denominador también, por supuesto, tiende a 0. Nuevamente queremos ayudarnos de nuestros límites notables para el cálculo de este límite. Todos los límites notables que conocemos y que podemos utilizar tienen variable tendiendo a 0. De modo que vamos a hacer un cambio de variable, de modo que la nueva variable u tienda a 0 cuando x tiende a A. Así que haremos u igual a x menos a. De ese modo, el límite que queremos calcular, este límite, será equivalente en términos de u, de la nueva variable u, al límite cuando u tiende a 0 ahora, de el seno de x, pero x lo obtenemos de nuestro cambio de variable, ¿no? Si u es x menos a, entonces u más a será igual a x, de modo que x lo cambiamos por u más a y menos seno de a. Todo esto dividido en x menos a, que ahora se llama u. También es posible, antes de hacer el cambio de variable incluso, que tú reescribas esta diferencia de senos utilizando las identidades trigonométricas que llamamos prostaféresis. Hay una expresión que transforma una diferencia de senos en un producto, ¿no es cierto? Pero yo me fui por otro camino, vamos a seguir por aquí. Pero son cosas equivalentes, tú también las podrías utilizar. Entonces, más bien, dado que me quedó aquí un seno de u más a, utilizaré la identidad para el seno de la suma para reescribir esa expresión. Tenemos el límite cuando u tiende a 0 del seno de u más a, que equivale al seno de u por el coseno de a más el seno de a por el coseno de u, menos seno de a. Y todo esto está dividido en u. Intentemos reordenar esta expresión de modo que aparezcan nuestros límites notables. Los vamos a dejar por aquí para ir mirándolos. Observa que en el primer término del numerador aparece la función seno de u con u tendiendo a 0 dividido en u. Y coseno de a es una constante. Por lo tanto, vamos a dejar esto simplemente como seno de u por coseno de a dividido en u. Más, todo esto antes de separar límites, ¿no? Tenemos que estar seguros de que cada término que queramos separar tenga límite por sí solo antes de separar el límite de una suma en suma de límites o el límite de un producto en producto de límites. Eso debemos hacer primero. Y eso es lo que estoy intentando hacer. En los otros dos términos del denominador hay un factor común que es seno de a. Y es una constante. La voy a factorizar. Seno de a quedará entonces factor de coseno de u. De hecho, conviene dejar aquí en la factorización, no factorizar por seno de a, sino que por menos seno de a. De modo que en el factor aparezca un 1 que proviene de aquí, 1 menos coseno de u. ¿Por qué he decidido factorizar por menos seno de a en vez de seno de a? Porque estoy mirando mis límites notables. Entonces mira lo que apareció aquí, 1 menos coseno de u, dividido en u. Entonces aquí podemos apreciar cómo aparecieron expresiones que corresponden a los límites notables. Esa que acabo de destacar es el seno de u dividido en u con u tendiendo a 0. Es este límite notable. Y en el otro término aparece también un límite notable. Mira, el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno de u dividido en u.
que es ese límite. Entonces ya estamos en condiciones de reescribir nuestro límite. Lo vamos a separar, como el límite de esta diferencia, la vamos a separar en diferencia de límites y las constantes también las llevaremos fuera del límite. Coseno de A es una constante, por lo tanto podemos reescribir esto como el límite, coseno de A digo, por el límite cuando U tiende a 0 de el seno de U dividido en U. Menos, seno de A es constante, así que también la podemos llevar fuera del límite. Seno de A por el límite cuando U tiende a 0 de 1 menos coseno de U dividido en U. Y aquí aparecieron nuestros límites notables. El primero sabemos que tiene límite, existe y es 1, y el segundo es otro de nuestros límites notables, sabemos que existe y que es 0. Por lo tanto, el límite que se nos pedía calcular, el límite de este cociente, es finalmente igual a coseno de A por 1. Revisemos un séptimo y último ejemplo. Ahora queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cubo de x dividido en x por seno de 2x. Como siempre, partamos por mirar qué forma tiene nuestro límite. Cuando x tiende a 0, el coseno estará tendiendo a 1, por lo tanto el coseno al cubo también tenderá a 1 y entonces nuestro numerador tenderá a 0. Al igual que el denominador, tanto x como seno de 2x tienden a 0 cuando x tiende a 0. Por lo tanto, tenemos aquí una forma indeterminada, 0 partido en 0. Como se trata de funciones trigonométricas, nuevamente queremos hacer uso de nuestros límites notables. Entonces, ¿qué necesitaríamos para que aparezcan estos límites notables? Lo primero que haremos en este límite es reescribir el numerador factorizando. Observa que en el numerador tenemos una diferencia de cubos. Tengo 1 menos coseno al cubo. Ese 1 puede ser pensado como 1 al cubo. Por lo tanto, factorizamos la diferencia de cubos como 1 menos coseno de x, factor de 1 más el coseno de x y más el coseno al cuadrado de x. En el denominador tenemos x por seno de 2x. Tal vez tú estés pensando, al observar los límites notables, que sería una buena idea multiplicar toda nuestra expresión por un 1 partido en x. ¿Por qué digo que tal vez estés pensando en eso? Porque este 1 partido en x puede acompañar a 1 menos coseno de x y fabricar este límite notable, ¿no?, que tiende a 0. Pero en el denominador, 1 partido en x se llevará a esta x de aquí y tendremos seno de 2x que seguirá tendiendo a 0 en el denominador. Entonces nos hace falta otra x en este denominador. Entonces uno dice, bueno, intentemos con 1 partido en x al cuadrado. De ese modo, este 1 partido en x cuadrado se llevará a esta x de aquí, pero obtendremos seno de 2x dividido en x, que ya podemos identificar casi con el límite notable. El problema de esto es que el 1 partido en x al cuadrado que multiplicarás en el numerador, uno de esos factores, un 1 partido en x, acompaña a este factor armando el límite notable, pero el otro 1 partido en x queda solito aquí acompañando al segundo factor y eso hará que este factor dividido en x no tenga límite. Por lo tanto, al parecer, tampoco basta multiplicar solamente un 1 partido en x al cuadrado. Yo le agregaría, en vista de lo que hemos comentado, otro factor más. Además de 1 partido en x cuadrado, tanto en el numerador como en el denominador, yo multiplicaría un 1 más coseno de x, tanto en el numerador como en el denominador, para que efectivamente sea un 1. ¿Por qué estoy pensando en ese factor? Porque mira lo que pasará en este caso. En el numerador tendrás 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, que hacen 1 menos coseno al cuadrado de x. A ese mismo factor le voy a asociar el 1 partido en x al cuadrado. Esto está en el numerador, ¿no? Y esto está por 1 más coseno de x más el coseno al cuadrado de x. Y entonces, ¿qué nos queda en el denominador?
Bueno, esta x se irá con una de las que estamos multiplicando. Tendremos entonces seno de 2x dividido en x. Quedó solamente un 1 partido en x luego de simplificar esa x con la x cuadrado. Y también queda aquí el factor que multiplicamos, 1 más coseno de x. ¿Por qué creo que esto será más conveniente? Porque ahora reescribo nuevamente y usando las identidades trigonométricas identificamos 1 menos coseno cuadrado de x con el seno al cuadrado de x, que estará dividido en x al cuadrado. Y esto por 1 más coseno de x más coseno al cuadrado de x. Todo dividido en seno de 2x dividido en x por 1 más coseno de x. Esta expresión de acá, la que acabamos de obtener, yo creo que sí tiene límite. Examinemos. Tenemos aquí seno al cuadrado de x dividido en x al cuadrado, que es equivalente, vamos a escribirlo así, a seno de x dividido en x, todo eso al cuadrado. Este término de aquí tiene límite, es el límite notable. Vengan para acá, límites notables, aquí está, es este límite. Por lo tanto, esto tiende a 1 al cuadrado. Factor de esta suma, 1 más coseno de x más coseno al cuadrado de x. Cuando x tiende a 0, cada uno de estos términos de esta suma tienden a 1. El coseno en 0 tiende a 1. En el denominador, así que el numerador está perfecto. ¿Te fijas? Eso tiene límite. Y en el denominador tenemos el seno de 2x dividido en x. Para que aparezca nuevamente el límite notable, solo hace falta amplificar un 2 medios, otro 1 conveniente. Y entonces ahora tengo aquí un factor que también tiene límite. Este de aquí es el notable. 2x va a tender a 0 cuando x tiende a 0, así que esto está tendiendo a 1 por 2. Y factor de 1 más coseno de x, que cuando x tienda a 0, como el coseno tiende a 1, este factor tenderá a 2. Por lo tanto, claro que nuestro 1 conveniente, 1 más coseno de x dividido en x cuadrado, dividido en lo mismo, ¿no? 1 más coseno de x en x cuadrado, fue un 1 conveniente y muy conveniente. Ahora ya podemos separar el límite de este cociente en cociente de límites y a su vez separar el límite de cada uno de estos productos en productos de límites. El numerador estará tendiendo a 1, ¿verdad? 1 al cuadrado, que es el límite de esta expresión, por el límite de esta suma que tiende a 3. Y en el denominador tendremos el notable por 2, o sea, este límite tiende a 2, por el límite de 1 más coseno de x cuando x tiende a 0, que también estará tendiendo a 2. Por lo tanto, nuestro límite existe y tiende a 3/4. Aquí lo tenemos. Bueno, con estos problemas que espero te hayan ayudado a comprender cuál es la forma en que se utilizan los límites notables para calcular límites que son formas indeterminadas, 0 partido en 0, donde hay funciones trigonométricas involucradas. Terminamos la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase, donde hablaremos de límites infinitos y límites al infinito. Nos vemos entonces en aquella clase. Un abrazo a todos. Chao, chao.